Saludamos con nuestro segundo invitado, el doctor Ramiro Aguilar, analista político. Con él vamos a hablar de la coyuntura política. Para nosotros también siempre es grato recibirlo al economista, al doctor Ramiro Aguilar. Buenos días, doctor. Hola, Jaime, un abrazo muy cordial a toda la audiencia, a todas las personas que nos siguen en la plataforma, en redes sociales. Un buen jueves. Doctor, yo quiero complementar ese análisis que hizo el economista Pablo Dávalos con usted, por lo menos que me dé un criterio de toda esa campaña que se ha formado para buscar aumentarnos las aportaciones para cuando nos toque jubilar, ya no jubilarnos a los 60, sino tal vez, dicen 65, ahora puede ser que dentro de ese grupo de iluminados, que son ad honorem, estén pensando tal vez que sea a los 75, casi que cuando ya no podemos ni caminar, nos jubilemos. Mire, Jaime, yo creo que la seguridad social efectivamente es un bocado apetecido por los grandes intereses económicos de este país. Pero si hay algo que el pueblo ecuatoriano defenderá a sangre y fuego es su seguridad social. Porque la seguridad social le salva cuando usted necesita un préstamo quirografario, porque la seguridad social le salva cuando usted necesita acceder a sus fondos de reserva, y porque la seguridad social al final del día, Jaime, es la que con su sistema de salud está para ayudar a quienes no podemos solventarnos una salud privada, porque la salud privada cuesta demasiado. En ese contexto, en este momento, este gobierno terrible, patético, nombró una comisión para decirle al país cómo mejorar la seguridad social. Jaime, la seguridad social va a tener liquidez en el momento en el que el Ecuador haya empleo. Y eso es una cosa sencilla, simple, porque toda persona que tiene empleo formal aporta al IES. Si en el Ecuador hay empleo formal, entonces la seguridad social inmediatamente se recapitaliza. No hay necesidad ni de subir la edad de jubilación, ni de subir el monto de los aportes. Porque si usted sube el monto de los aportes, lo que va a lograr sencillamente es seguir estrangulando la economía, y al estrangular la economía lo que va a buscar y va a obtener es desempleo. Estas cosas que son sencillas, pero que son de sentido común cuando usted ve el servicio público como una cuestión, y usted lo mencionaba, de solidaridad, de honestidad, de transparencia, se vuelven complicadísimas cuando usted ve el servicio público como una forma de meterle la mano al bolsillo a la gente o robarse lo que está en el Estado. Ya lo último que les pasa es querer robarse la seguridad social. Lo que sí se debería discutir en este país es si la seguridad social debería mantener todavía el sistema de hospitales o si los pasamos a un sistema de salud pública eficiente. Porque el ecuatoriano tiene derecho a una salud gratuita. Y no tiene mucha lógica que haya hospitales públicos y haya hospitales del IES a los que no puede acceder la gente. Entonces, yo sí creo que en algún momento, con un gobierno con políticas claras, un gobierno transparente, un gobierno honesto, un gobierno eficiente, sí deberíamos plantearnos la posibilidad de que la seguridad social se dedique a administrar los fondos de los afiliados y la salud pública como tal sea prestada gratuitamente por el Estado. Pero para que eso ocurra, Jaime, todavía falta mucho camino, porque en este momento hay que reconstruir lo básico, y reconstruir lo básico es incluso reconstruir los hospitales. Cierro con una pequeña cosita para que vean la importancia de la salud pública. Alguien muy cercano a mí está padeciendo un cáncer de mama. Fue donde una oncóloga clínica, y la oncóloga clínica muy suelta de huesos. Le daría el nombre públicamente porque estoy muy enojado, pero estoy prohibido de hacerlo por la paciente. La oncóloga clínica muy suelta de huesos le dice, bueno, ok señora, le tenga esta receta, vaya y cómprese estas pastillas para su tratamiento. Esas pastillas costaban $100 cada una, Jaime, tenía que tomarse una diaria. Dígame, ¿en qué país en América Latina hay alguien que pueda comprarse $100 diarios en una pastilla? Y los efectos secundarios de esa pastilla eran una brutalidad.
Cuando la señora cambia de médico y va donde otro oncólogo clínico y le dicen, oiga, ni siquiera en la FDA, es decir, en la Administración Sanitaria de los Estados Unidos, esta pastilla se corresponde con el tipo de cáncer que usted tiene. Esa es la salud privada en el Ecuador. Mientras tanto, en el IES, una máquina que se llama PET-scan, que es fundamental para la detección del cáncer de mama, en el gobierno de Moreno y de Lazo está dañada porque tenía el IES ese aparato. Ahora está dañado y no se puede componer. Entonces, Jaime, usted ve cómo todo está orillado, y en eso coincido con Pablo, al negocio, a ganar plata, independientemente de que la vida de los ciudadanos sea respetada y sea valorada. Igual hay cientos de personas, adultos mayores, que tienen necesidad de tratamiento oncológico, que les da los medicamentos. Y si no les da, sencillamente se mueren. No me vengan a decir que hay que privatizar la salud, la seguridad social. Lo que sí hay que discutir en un momento determinado, lo repito, Jaime, es la posibilidad de que la salud de la seguridad social se integre a un sistema de salud pública gratuito y eficiente. Claro, mejorar el sistema de atención a los afiliados. Y que bueno, de todo eso dijo este presidente que tenemos, que iba a solucionarlo. Pero no ha hecho nada, pues. Ha puesto gente en cargos donde tienen que ir personas que tengan el conocimiento real de lo que está pasando en una institución pública. Es como en el servicio exterior, ha puesto amigos, agnados y cognados de su gallada, sin ver las consecuencias que puede generar esa persona que va a ocupar un cargo público exterior. Eso hemos visto en este gobierno. Este gobierno solamente se ha rodeado de gente que son de su grupo y que no conocen nada de la cosa pública. En campaña nos dijo este presidente que solucionaría todos los problemas y que necesitaría solo 100 minutos para arreglar los problemas de este Ecuador. Ahora escucho a otro candidato que dice que necesita solo un día para arreglar los problemas de 100 años del país. ¿Quién dijo esa estupidez? Fernando Villavicencio. No, pero Jaime, por Dios, ya estamos hablando de subnormales, pues, o sea, si el Ecuador no aprende con haber puesto un presidente inepto, sin equipo, improvisado como Lazo, y termina votando por un vacunador, un tipo absolutamente incompetente, graduado en una universidad de garaje, y un completo charlatán como Villavicencio, es que el Ecuador no ha aprendido nada. El Ecuador debe buscar en los candidatos tres cosas, Jaime, y lo repito a riesgo de sonar como cantaleta. Plan de acción, equipo de trabajo y cronograma. Es un gobierno de 1 año, 6 meses. De tal forma que aquí las declaraciones poéticas, románticas, de que voy a cambiar el país, esas no me sirven. Señor, usted va a administrar un país en crisis, en terapia intensiva, 1 año, 6 meses. Dígame cuál es su plan de acción, cuál es su equipo de trabajo y cuál es su cronograma. Porque si usted no me dice hoy su equipo de trabajo, es que no lo tiene. Y si no lo tiene, va a ser otro Lazo, un tipo que improvisa, que pone a cualquier tipo ahí, campeón del lleve, para gobernar el país. Ahora él dice que en su gobierno va a eliminar las mafias, pero estuvo en la comisión de fiscalización, no hizo nada por la mafia albanesa. Las mafias se suicida. ¿Qué cosa? Cuidado, le decía Jaime, que quien haya dicho que va a eliminar en su gobierno las mafias termina suicidándose, por autodestructivo. Qué barbaridad. Doctor, vamos con otro tema. Justamente ayer, Primicias publicó un reportaje donde dice que el 79% de víctimas de asesinato en Ecuador no tenían antecedentes. 79%, pero cuando nosotros escuchamos al ministro del Interior, a los miembros de la policía, ellos dicen que muchas de las muertes violentas en este país son producto de vendetas entre bandas. A veces se vuelven hasta fiscales porque resulta que ya tienen la investigación, tienen todo lo que tal vez ha sido la vida de esa persona que fue asesinada, sin mirar las consecuencias que puede acarrearle a la familia. A ver, empecemos por la cifra. El 79% de las víctimas de muertes violentas en el Ecuador
no tienen antecedentes penales, pero aunque las tuvieran, Jaime, o sea, en el Ecuador, que yo sepa, no hay pena de muerte. Entonces, no es que el 21% restante está bien que les hayan matado, que es más o menos el mensaje subliminal que pone Primicia sobre la mesa, en una especie de discurso de limpieza social. Segundo, yo leí ayer, me parece, un muy duro reportaje del New York Times, donde se decía que el Ecuador en este momento es el paraíso de la delincuencia y del narcotráfico. En este momento. Y ojo, no lo dice Telesur, no lo dice el Radio Pichincha, no lo dice la cadena rusa de noticias, no lo dice el New York Times. Es decir, alertando en el fondo a sus ciudadanos para que no irán al Ecuador. El Ecuador tiene un serio problema de seguridad. Pero yo sí quisiera hacer una reflexión adicional frente a esa cifra, Jaime. Sería interesante chequear si en los quintiles de pobreza, en qué rango está la mayoría del 79% de las personas que han sido víctimas de homicidios y asesinatos. Porque quizá lo que tengamos a leer es estadística. Es que en el Ecuador se está muriendo la gente muy pobre, la gente pobre. Y se están muriendo porque está en la mitad de una guerra entre bandas, en una guerra urbana, y porque el Estado no hace nada para evitar esa guerra bajo el discurso de que se están matando entre ellos. Es decir, está el gobierno de Lasso y el gobierno de Moreno, sin duda, el que terminó, aupando un proceso de limpieza social. Doctor, me gustaría poner a rodar un reportaje que sacó Teleamazonas. Justamente ellos en las imágenes que ponen dentro de ese reportaje, se da un hecho en Durán donde hay una guerra, parecería que estuvieran en Ucrania, entre los rusos y los ucranianos dándose de bala. Es terrible lo que se ve. Yo lo puse al inicio, ojalá me lo tenga Jorge para que usted lo vea y me dé su criterio de todo lo que vivimos en este país. Voy a darle play para que después me comente de esto. Esta es una de las balaceras registradas en Durán. Ocurrió en la Primavera 2. Desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada de este martes, un total de 5 enfrentamientos se registraron en el vecino cantón. En la cooperativa 28 de agosto de la octava etapa del recreo, la balacera dejó 6 heridos. En el sector conocido como la 35 de la sexta etapa, hubo un herido, mientras que en la Primavera 2, el cruce de proyectiles dejó otros 2 heridos. Las 9 personas baleadas fueron llevadas a distintos hospitales. Jefe, no tenemos camilla, hemos improvisado. También se reportaron balaceras en la cuarta y quinta etapa del recreo. En estas dos zonas no hubo víctimas, pero sí terror entre los habitantes, que les da miedo salir de sus casas por las reiteradas balaceras que se registran todos los días y a toda hora. Existen 2 bandas que se están peleando por el territorio, entonces entre esas peleas implican a muchas personas y todos estamos en riesgo. Se conoce que integrantes de las bandas Latin King con los Sonic Killers viven en constantes enfrentamientos, bandas identificadas pero no han sido capturadas en su totalidad por la Policía Nacional. Ante el nivel de violencia que se dio en Durán este martes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, con el alcalde Luis Sonillo, mantuvieron una reunión con la finalidad de ejecutar acciones urgentes. En los próximos días vamos a dar ciertas resoluciones y por supuesto en la segunda reunión al alcalde de Durán darle todo el apoyo que necesita. Mientras las autoridades analizaban y mantenían el encuentro, en el cantón las bandas se enfrentaban. Durán supera los 90 asesinatos. Entre los fallecidos existen víctimas colaterales. Son guerras, doctor. Es lo que le decía Jaime, es lo que le decía. Y si usted lee entre líneas o ve entre líneas del reportaje, se ven 3 cosas. Primero, las imágenes son de barrios populares. De barrios donde, le repito, el quintil más pobre de la población debe vivir. Segundo, cuando hay una imagen de los heridos entrando en los centros médicos, hay un segundo de voz donde dice, no tenemos camillas, y le cortan enseguida. Es decir, la noticia de Teleamazonas es la guerra entre bandas. Quieren posicionar la idea de que esta es una guerra entre bandas,
y que aquí se están Y que muriendo está los bien. malvados, y que está bien. Y que qué pena al final un señor que dice, sí, como es una guerra entre los Latin Kings y los Chone Killers, entonces nosotros estamos en la mitad. Cuando lo que me dice a mí el reportaje es que hay una ausencia del Estado en las barriadas donde viven los quintiles más pobres de la población, donde está la policía. Segundo, que en el Ecuador entran armas, Jaime, de grueso calibre, de alta capacidad de fuego. ¿Cómo entran? ¿Qué rol cumplen la policía y las Fuerzas Armadas para controlar fronteras y para controlar el tráfico de armas? Tercero, lo que me dice el reportaje es que cuando se produce estas balaceras y hay víctimas, van a los hospitales públicos y clarito se oye, no tenemos ni camillas, y le cortan, para después ponerle al gobernador del Guayas a que diga, sí, nos hemos reunido y en la segunda reunión le vamos a dar recursos al alcalde de Durán. Entonces, y si mal no recuerdo, Jaime, corríjame si estoy equivocado, si mal no recuerdo, el propio alcalde de Durán tuvo que irse a despachar telemáticamente porque fue objeto de un atentado o ha sido objeto de atentados. Corríjame si estoy mal y estoy confundido. Pero esto lo que me dice a mí es que el Estado, el gobierno de Lazo, la policía, las Fuerzas Armadas son un espectador, quizá hasta complacido, de un enfrentamiento entre pobres, no entre delincuentes, entre pobres. La verdad que son jóvenes todos, la mayoría de las víctimas son jóvenes y son jóvenes que muchas veces no tienen oportunidad, pasan en los barrios, se ven todos los días, algunos no están estudiando y son cooptados por las mafias, por las bandas. Y eso ocurre en todos los sectores de Guayaquil. Acá en Guayaquil hay sectores, doctor, donde los taxistas no pueden ingresar. Y el que se atreve a ingresar tiene que pagar una vacuna de $30 por ingresar a ciertos sectores populares. Las casas acá tienen que pagar $4 semanales. Gente pobre, que no tiene ni siquiera para comer. Los niños que van a las escuelas tienen que pagar $5 a la semana por darle la seguridad a los vacunadores. Imagínense, y eso lo sabe el Estado, lo sabe el gobierno. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno? Lo que sale por ahí es el ministro a decir que le fueron a ofrecer 2 palos por el contrato de la compra de chalecos. Pero cuando le preguntan por qué no puso la denuncia, él dice que no se acuerda. Y que fue a través de un amigo que se tomaron el nombre, y que fue alguien que llegó de un momento a otro y que lo atendió un minuto. Pero ¿cómo es que alguien llega y tiene acceso a un ministro que estaba en el EQ 911 sin registrarse? Historias que nos cuentan, ¿no? Sí, pero además, Jaime, el tema ahí es que lo que se evidencia, lo que usted me acaba de decir, que me acaba de dejar perplejo, Jaime, el tema de los niños pagando vacuna para ir a la escuela, el tema de las casas pagando vacuna para que no les roben. Lo que evidencia es que la gobernanza, es decir, el control material de las calles no tienen las bandas en los sectores populares. La gobernanza. Y que el gobierno es formal, es decir, está el gobernador reunido ahí en un hotelito, comiéndose unas picadas, haciendo que le toquen el himno nacional, con 4 payasos con micrófonos y 2 payasos con cámaras haciéndole preguntas tontas. Está el presidente que ya mismo se va de paseo nuevamente. Es decir, hay un gobierno formal que cumple el guión bufón de tener funcionarios, pero hay una gobernanza y control real en las cárceles y en las calles de los sectores populares que es de las bandas. Y en esa gobernanza, es decir, en ese ejercicio de la autoridad de facto en las calles, la policía está absolutamente corrompida. Porque enlazo con lo que usted dice del ministro del Interior. Hay caras que se prestan, pues, mi querido Jaime. O sea, uno no va a proponer que una coima de $2 millones a quien sabe que va a parar la reunión en ese momento, va a llamar a su propia policía que está en la entrada del Ministerio del Interior y va a mandar a flagrancia en la Fiscalía por intento de cohecho.
Hay caritas que se prestan y probablemente la cara de Zapata se preste para esto y mucho más. Porque es terriblemente grave lo que el tipo dice. Me vinieron a querer coimar, no me acuerdo quién fue, y yo solo dije que no. Oiga, es un país absolutamente pervertido en términos de ética pública. Oiga, y lo que llama la atención de todo esto que hemos visto, ¿no? Esta entrevista salió en Diario Expreso. Después La Posta hizo una entrevista al ministro, lo desafió a Boscán a decirle que se hiciera una prueba de polígrafo. O sea, ya como quien dice él, cuestionando a Boscán. Y los otros medios, los independientes, entre comillas, yo no he visto reportajes sobre este caso casi. O si lo han hecho, bueno, no estoy pendiente siempre de todos los medios nacionales, pero no he visto. Le han dado poca importancia. ¿Qué pasaría si eso que dijo el ministro Zapata hubiese pasado en otro gobierno? ¿O pasara en otro país, doctor? A ver, en otro gobierno probablemente no habría pasado, es decir, habrían tenido un ministro que no tenía la cara de recibir coimas y nadie le habría ido a proponer. En otro gobierno, si alguien pasaba todos los filtros y llegaba donde el ministro llamaba a su edecán, que para eso está, para que llamen a flagrancia, les lleven a fiscalía y le procesen al quien propone por tentativa de cohecho. En otro gobierno, Zapata jamás habría sido ministro del Interior. Pero en este gobierno, si yo fuera policía, no me pondría los chalecos antibalas que compró Zapata. Porque ¿qué garantía hay de que esos chalecos sean los buenos? Porque lo que me parece terrible es que si la policía debe tener dos cosas básicamente: protección y fuerza. La protección se la da el chaleco antibalas, los equipos de comunicación, y la fuerza sus armas. Si en lo básico, que es los chalecos antibalas, hicieron un enjuague, entonces, Jaime, si la policía se roba y se cohima a sí misma, por eso estamos como estamos. Y por eso es la urgencia de cambiar de gobierno, para no tener ministros con cara de que reciben coimas y que la gente les vaya a proponer cosas. Más allá de que reciban o no, pero la cara, ahí está. Ya para cerrar, doctor, el presidente se va a una gira. Todavía tienen la esperanza de que nos den la excepción de la visa Schengen. ¿Usted cree que se dé eso? Eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar nunca mientras el Ecuador no tenga arreglada su economía. Su economía. El ecuatoriano podrá viajar a Europa y a los Estados Unidos sin visa cuando el ecuatoriano no tenga necesidad de migrar para trabajar. Eso es real. Todo lo demás, todo lo que nos digan es cuento. La última, doctor. Hoy empieza la campaña electoral. De un momento a otro, el Consejo Nacional Electoral cambió todo lo que ya tenía programado. Resulta que ayer se aprobó que hoy arranque la campaña electoral para los presidenciables. ¿Cómo es que de un momento a otro te aprueban algo que no estaba preparado tal vez todos los candidatos? No, pero la campaña empezó, Jaime. Esto es un tema de simplemente entrega de recursos. O sea, la campaña ya está. Esto de que empieza la campaña formalmente es para que comience a fluir el recurso económico que da el Consejo Nacional Electoral para pautas publicitarias. Que básicamente es... Me refiero a eso, doctor. Me refiero a eso, a las pautas, porque todos los candidatos tienen que hacer sus piezas comunicacionales. Me refiero a eso. Ellos no están preparados. El Estado no paga la producción de los spots. El Estado paga el espacio en los medios. Pero Jaime, si usted es candidato y ya se inscribió hace cerca de un mes, lo mínimo que puede tener es plata para hacer un spot. Porque si está esperando de alguna manera, porque ahí también hay corrupción, Jaime, es decir, con la plata del spot, las agencias de publicidad, algunas y otros candidatos, reciben un vuelto del 15%. ¿Sí? Algunos, puede ser que otros no. Pero en ese caso, si el candidato está esperando a negociar el vuelto, olvídelo.
simplemente no tiene nada que hacer en campaña. Todo candidato tiene que garantizar y tener los recursos suficientes como para producir sus propios spots. Ahora, evidentemente, esos recursos tienen que ser declarados porque no pueden tener origen ilícito y tampoco pueden ser excesivos. Hay un límite de recursos que pueden ser gastados en campaña. Doctor, y bueno, el tema de los candidatos, las candidaturas. Hay una candidata que va en primer lugar, hay encuestas que así lo dicen, de acuerdo a los estudios que han hecho. Hay como 3 candidatos que se disputan, o 2 candidatos que se disputan el segundo lugar, pero de un lugar bastante distante de la primera. En estos casi 40 días todavía que le queda a los candidatos, ¿usted cree que cambien las cosas? Tal vez va a haber primera vuelta y segunda vuelta. A ver, yo soy un progresista convencido y además espero y quiero que la señora Luisa González gane en primera vuelta. Porque yo creo que representa al único movimiento político que tiene clara la política pública, pero aún la señora González no está eximida de responderle al país de estas 3 preguntas. O sea, está bonito los borreguitos, está bonito la simbología, la reivindicación, todo chévere. Está bonito que haga spots con el expresidente Correa, todo bacán. Pero ni va a poder, ni es suficiente el presidente Correa gobernando por Zoom y por interpuesta persona. Es decir, la señora González va a tener que gobernar años, 6 meses ella. Y ella no está eximida de responder estas 3 preguntas. Plan de acción, equipo de trabajo y cronograma. No se olviden de eso jamás. Yo quiero que la señora González gane en primera vuelta, pero también quiero que antes del debate llegue al debate exponiendo plan de acción, equipo de trabajo y cronograma. Respecto de los otros candidatos que están efectivamente muy abajo, están perdidos en el insulto, en la diatriba, en la descalificación, en campaña sucia. Pero, cuidado, Jaime, la campaña se puede perder un día antes de las elecciones, con un error. Entonces, si bien la señora González y Andrés Arauz están muy arriba, su obligación es mantenerse arriba, diciéndole al país la verdad, diciendo qué van a hacer, con quién lo van a hacer y en qué momento lo van a hacer. Plan de acción, equipo de trabajo y cronograma. Y dejar a los otros candidatos que sigan rabiosos en ese discurso que le ha enfermado al país de correísmo, anticorreísmo. Se están atacando ahora entre ellos. Seguir primero. Se están atacando entre ellos. Villavicencio lo acusa a Otto que le está copiando su plan de gobierno. ¿Qué le diré, Jaime? ¿Qué le diré? Son los candidatos desesperados que se encuentran en este momento, pues, ¿no? Y Villavicencio, él habla de que va a ganar en una sola vuelta, pero resulta que ahora en las encuestas aparece como quinto. A ver, en las encuestas que yo he visto, hay una enorme diferencia entre la Revolución Ciudadana y el binomio González-Arauz respecto del segundo puesto. La intención de voto del binomio González-Arauz es sobre el 43%. Es muy alta. Le alcanzaría para entrar en primera vuelta si es superior al 10%, tiene un margen superior al 10% respecto al segundo, y en este momento lo tiene. Es decir, si las elecciones fueran hoy, cortado el queso, no hay segunda vuelta, quien gana es Luisa González, Andrés Arauz. Pero eso hay que mantenerlo, hay que seguir trabajando en campaña, hay que tener claro que el electorado también se decide al final de la campaña. Y los otros que están muy abajo, muy abajo, los que están entre segundo y tercero son Sonderholder y Topic. Villavicencio es el tipo que termina recogiendo los escombros al final del desfile, ¿no? Y el señor Bolívar Aránijos, o sea, ahí hay una cerrada competencia por el último lugar. Claro, las encuestas lo están ubicando al binomio de la Revolución Ciudadana como primero. Y también quiero decir algo, doctor, que dentro de esas encuestas, no sé si allí hay el voto también considerado vergonzoso. Ese voto... No, yo creo que en este punto ya no hay voto vergonzoso.
En este punto ya no hay voto vergonzoso y creo que en ese punto sí fue buena la campaña del borreguito, de abrazar el borrego, de reconocerse como borrego en el plano del tratamiento despectivo que los militantes de la Revolución Ciudadana recibieron durante muchos años. Entonces, el voto vergonzante yo creo que ya no hay. Lo que hay que conseguir es el voto de la población apolítica. Ojo, ojo. La intención de voto que marcan las encuestas en este momento es de la gente que ya tiene claro cuál es el candidato por el que va a votar. Pero la Revolución Ciudadana, el progresismo, la señora González de Arauz tienen la obligación de seducir, de llamar, de encantar a la población que está harta de los políticos, que está harta del clivaje correísmo-anticorreísmo, que le asaltan, que paga vacunas por el guagua, que paga vacunas por la escuela, que paga vacunas por los negocios. A esa población, que es apolítica, hay que convencerle de que el progresismo sabe hacer política pública y sabe hacer gobierno. Eso es fundamental, eso es básico. Y eso implica un buen trabajo territorial, un buen trabajo comunicacional, que es duro porque están vetados en los grandes medios corporativos que quieren que gane o Villavicencio o Soner Fosler o Tópico, quien sea. Es duro, pero la vigencia territorial de la Revolución Ciudadana es muy importante y esa vigencia territorial tiene que mantenerse. Y desde luego el trabajo en redes, porque esta será una campaña tan rápida que el posicionamiento es en redes, y en redes veo que lo están haciendo bastante bien. No obstante, insisto, aún Luisa González y Andrés Arauz tienen que llegar al debate claros. Plan de acción, equipo de trabajo y cronograma. Claro. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Yo me estaba olvidando de una pregunta y por favor si puede me la responde lo más rápido posible. Luisa González ha dicho que no va a indultar a Rafael Correa. ¿Qué opinión merece esto? Me parece perfecto, porque además Rafael Correa no quiere indultos. De lo que yo sé, Rafael Correa quiere justicia. Y me parece bien que quiera justicia y la única forma de hacerlo es tramitando los recursos de revisión de esos procesos infames que le montaron. Procesos infames de arroz verde, procesos infames que le montaron con el único propósito de impedirle ser candidato. Entonces me parece perfecta la declaración de Luisa González y me parece muy digna la posición del presidente Correa, que dice indultos o amnistías para nada. Y son tan fuertes las razones que tiene Correa que, como usted ha visto, la Interpol se le ha reído a la jueza Camacho, se le ha reído a Diana Salazar, porque son esos procesos judiciales de cartón que le iniciaron a Correa. Yo tengo la absoluta seguridad de que la Revolución Ciudadana ni va a indultar a Correa ni lo va a amnistiar. Pero creo que habrá un escenario político razonable para que jueces decentes tramiten en recursos de revisión, que es la única. Gracias, doctor. Siempre a las órdenes, Jaime. Un abrazo grande. El doctor Ramiro Aguilar, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.